el Estado al financiarla de forma monopolista, creo, podemos discutirlo, que frenó el proceso de abaratamiento que se da en los demás bienes. Quiero decir, ustedes observan los computadores, cómo bajaron de precio, observen los autos en términos de horas de trabajo, no en términos de valor real, sino en términos de las horas de trabajo que hay que trabajar para tener un auto, cómo bajaron de precio. Incluso la mayor parte de los bienes de consumo que usamos a día de hoy bajaron de precio espectacularmente en los últimos 20 años. Es la tendencia a la deflación secular, que le llaman así, pero básicamente los precios de los bienes bajan todos. Y digo yo, ¿por qué si observan los índices de precios, observan que los bienes prestados por el Estado, sobre todo la educación y la sanidad, suben de precio? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que frena esa tendencia? ¿Cómo sería una situación de mercado libre, suministrada, por ejemplo, este tipo de bienes? ¿No? ¿Por qué el Estado inhibe estas mejoras tecnológicas? La educación es cara, por ejemplo. Es caro tal como el Estado obliga a prestar la educación. Esto es que coger a los patojos, llevarlos de aquí para allá, transportarlos, obligar a pagar una especie de prisión atenuada, que tienen que estar allí. Es una prisión atenuada, eso no lo digo yo, lo dice Taylor Gatto y no sé qué. Y si se fijan, tiene la estructura de una prisión. Atenuada, obviamente. No lo digo yo, no es una frase mía. Pero la idea es, los obligan a estar allí, a comprar unos libros de texto. Yo no sé cómo son los libros de texto aquí en Guatemala. Yo veo los libros de texto de mis sobrinos, digo, tal libro, 40 euros, o sea, 400 quetzales un libro. Digo yo, espera, empiezo a mirar. Un libro lleno de fotos, adrede. Las fotos, ya hablamos de eso, las fotos son adrede para que los niños no lean cada vez cosas más fáciles y sean capaces de entender menos conceptos abstractos. Eso sí que lo dice John Taylor Gatto. Es un libro. Y si fijan, lleno de fotos, un libro, pues sí, 40 euros. ¿Y por qué no lo fotocopias? ¿Por qué no lo bajas de internet y lo escaneas? ¿Por qué no? Y lo sacas por 20 quetzales. Pero no, ¿por qué no? ¿Por qué no cuelgan los libros en la red? Porque 40 euros un libro es más caro que los libros técnicos que uso yo. O sea, tengo una edición de la Acción Humana gorda, así bien cosida, en piel, y así, pues, la edición buena de Unión Editorial, solo cuesta 35 euros, un libro de 1000 páginas. Como un libro de un patojo cuesta 40. De 100 páginas con unas fotos allí, 40 euros, 400 quetzales. ¿Cómo va? ¿En qué sano juicio? O más un libro que el año que viene ya está obsoleto, que hay que cambiarlo, hay que comprar otro. No sé cómo es en Guatemala. Más caro. Digo, ¿por qué no los bajan de la red o no los cuelgan? O hacen una wiki con ellos. Porque mira que hay voluntarios para hacer wikis y cosas por el estilo. Wikilibros o así en común. O bajar libros de Creative Commons o cosas por el estilo. ¿Por quién impide eso? ¿Quién impide eso? Todos los mecanismos de asistir a clase online por internet, este tipo de cosas. Podemos ver en Google Académico, podemos ver un montón de páginas, podemos ver Coursera, Academia Camp, tenemos un montón de cursos gratuitos, bien ordenaditos y cosas por el estilo, y corregidos por ya online. Le manda el test, le cubre allí el niño o la niña y se lo manda y se lo corrige. ¿Cómo que no es barata la educación? Puede ser baratísima, no solo barata, modulable. Por ejemplo, a los horarios de los padres. Que pueden, por ejemplo, si los padres trabajan, pues el horario escolar pueden adaptarlo a sus necesidades, por ejemplo. Y eso, ¿quién impide que esos mecanismos? La educación se la dejan libre, de verdad. Se abarataría espectacularmente. Es el libro este de Thule y el bello árbol, si lo conocen. Pues ese libro explica cómo un país africano tiene una educación baratísima de alta calidad. Pero aquí ese tipo de sistemas, al monopolizarlos el Estado y al obligarnos a hacer prestaciones y al definir la educación de una única forma, impiden abaratar. ¿Qué más le da al niño estudiar en ese horario que estudiar en otro horario? ¿Qué más le da estudiar en un aula así que estudiar de forma modular, por cursos, cosas por el estilo, a horarios distintos? ¿Por qué tiene que ser todos en un sitio, en el mismo sitio? Eso estaba pensado para cuando los maestros eran escasos, las escuelas eran escasas y no había otra forma de desplazamiento que ir allí. Pero con la educación puede venir a casa y puede combinar esa educación en casa con educaciones especializadas, sectoriales. Es decir, todos aprendemos cosas de forma sectorial. Es decir, una persona que aprende a tocar una guitarra, por ejemplo, va a una clase especial de tocar una guitarra. Una persona que quiere aprender el chino, normalmente va a una clase especial de aprender el chino o va a algún tipo de cosa. Una persona que quiera profundizar
un saber concreto, matemáticas, puede ir a una academia común. Es decir, hay mil formas distintas de modular la educación y de hacerla muy barata y complementar los dos sistemas, la educación presencial con la otra, pero se puede abaratar. ¿Por qué la educación no se abarata? Porque se define la prestación de servicio como que el niño o la niña tiene que estar 12 años allí en aquel sitio, hay que llevar el niño a ese sitio y tiene que estar una serie de horas allí con todos los gastos de transporte, de vigilancia, de cuidado que lleva. Además, obligados a comprar unos libros que ellos mismos determinan. ¿Qué lógica es esa? Cuando nosotros hace eso, cuando nosotros normalmente los libros los obtenemos alquilados, prestados o por otros medios, o incluso los podemos obtener mucho más baratos porque esos libros son tan caros. La sanidad lo mismo. Donde discutí el otro día, la sanidad, por ejemplo, también inhibió el proceso de abaratamiento. Pero si van, por ejemplo, libros, el de Michael White, por ejemplo, algo así, el Cuarta Revolución, parece que se llama así, explica los hospitales SETI de la India, los sistemas de seguros de Kerala, consiguieron abaratar, no sé si estoy hablando de memoria, no sé si una décima parte o una cosa así. Los costes, por ejemplo, de la cirugía cardíaca. El doctor Sethi es un cardiólogo muy famoso en la India, fue el cardiólogo de la Madre Teresa y, entre otros, de Lady Di también. Era un médico muy famoso, un médico que simplemente revolucionó el concepto de hospital. Igual que McDonald's revolucionó el concepto de restaurante o el concepto de bar, el doctor Sethi revolucionó el concepto de hospital y ahora consigue tener unos hospitales muy baratos, que atienden con un nivel de supervivencia semejante a los de los hospitales normales. Simplemente reorganizando, haciendo como una especie de cadena, haciendo trabajar de forma más intensiva a los médicos, quitándoles carga burocrática, reordenando la prestación sanitaria, consiguió abaratar eso. Pero los sistemas de salud, por ejemplo, occidentales, no aceptan estos sistemas, no los quieren adoptar, que prefieren seguir con el hospital viejo. Yo siempre digo, observen la medicina no regulada y observen la medicina regulada. La medicina no regulada, por ejemplo, es la medicina que en mi país, por ejemplo, son los dentistas, son los oculistas y son los por ejemplo, los de cirugía estética. Es decir, que es una medicina que no está, que la prestación no la presta el Estado. Y a qué velocidad cambian ese tipo de cosas, como las clínicas dentales, así van evolucionando, franquicias, hacen cambios, abaratan las prótesis, abaratan todo. Y frente a la sanidad estatal, que está como anquilosada, que es muy difícil que cambie. Aceptan algunos avances técnicos, pero su diseño no cambia. Otro día, no sé si discutía con Eduardo de otros temas, decían, claro, que el hospital está pensado para una época que el desplazamiento era muy caro. Entonces tienes que centralizar la prestación, pero es que ahora se pueden hacer, como las clínicas de este tipo, se pueden hacer clínicas sectoriales, se pueden hacer muchas formas de prestación más descentralizada, más barata y más en competencia. Entonces, y además, por ejemplo, tenemos todo... Medicina, por ejemplo, tenemos todo el sistema de licencias. Es un tema que siempre me gusta discutir. Licencias. Es decir, en Galicia, donde soy yo, cada año 800 chicos o chicas quieren hacer medicina. Solo le dejan a 300. Le ponen un número clauso. Es decir, expulsan del mercado a cada año a 500 perfectamente capaces. Simplemente por una centésima, por una nota de corte, por una cosa así, no les dejan acceder a ese trabajo. Eso es para abaratar la sanidad o para encarecerla. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué? La encarece, claro que la encarece, como la encarecen las restricciones en enfermeros, en otro tipo de trabajo, como restringe, por ejemplo, todo lo que es el sistema de patentes. Y tampoco permite modularidad, ¿no? Todo el sistema de licencias, todo así, no permite modularidad, porque un chico o una chica que está en quinto de carrera, por ejemplo, acabando la medicina, ¿por qué no puede ejercer, por lo menos en trabajos simples? Vendar, cortar, cosas pequeñas, ¿no? Porque no puede hacer pequeños trabajos de ayuda y solo hay que esperar a que esté graduado para ejercer, ¿no? O una persona, por ejemplo, como digo yo, que no aprueba historia de la medicina o que no es capaz de aprobar una asignatura, porque esa persona no puede ejercer. Cuando a lo mejor no es capaz de aprobarlo, se llama con profesor, cualquier motivo. ¿Qué impide? ¿Por qué ese veto? Entonces, licencias, copyrights, el diseño de hospitales se podría abaratar, pero esa innovación que se da en todos los sectores no se da en la medicina, no se da en la sanidad, no se da en la educación. ¿Por qué? Porque para estar monopolizadas no tienen ningún incentivo a cambiar. Son sistemas en muchos países capturados por sus trabajadores, es decir, que sus trabajadores de esos sectores no quieren ningún tipo de innovación. Entonces,
En mi universidad seguimos dando la clase más o menos como en la Edad de Piedra, o como en los tiempos de Platón. Un señor habla y tal, todas estas máquinas, estas cosas auxiliares así, no se adopta porque nos dificultan las cosas, no nos gustan, somos muy reacios al cambio. Entonces, sanidad, educación, por ejemplo, atención a enfermos o a discapacitados, todas las tecnologías que hay modernas, por ejemplo, no podrían abaratar mucho el cuidado, desde vigilancia de ancianos o enfermos a través de cámaras web, por ejemplo, de forma centralizada, que si un enfermo o un anciano que está en su casa, que está enfermo, que no se puede controlar, no se puede controlar a través de chips. Los coches modernos, yo veo en la propaganda de los coches modernos que tienen unos chips que si el coche se avería o si el coche tiene un accidente, inmediatamente manda una señal de una onda de GPS diciendo la localización a una central ya para que lo vengan a buscar. Si un coche puede, no nos pueden poner una especie de localizador a nosotros también o una especie de control que si en caso de estar enfermos emita una señal rápida de ayuda y de auxilio. O sea, con esto quiere decir que hay un montón de técnicas que pueden abaratar el servicio social, ¿no? Todo lo que son los pilares del estado de bienestar, la educación, la sanidad, el cuidado de los enfermos, de tal forma que la sanidad o la educación fueran tan baratas o evolucionaran a ser de forma tan barata como es la comida o el vestido. No son necesariamente caros. Ustedes piensen una cosa. El problema humano por excelencia durante toda su existencia, hasta hace bien poco, era la comida. Un trabajador, estoy hablando de memoria, gastaba la mitad de lo que ganaba en comer y estaba sujeto a crisis de hambruna, por lo menos en Europa, cada 20 años. Es decir, era una cosa que era hambruna recurrente, simplemente que no llovía, una mala cosecha o así, no había almacenes y eran hambrunas recurrentes. Entonces el problema humano era comer, y comer y vestir son bien más importantes que la sanidad y la educación. Por un motivo, sin comida y sin vestido duramos vivos horas. En mi país sin ropa dura horas. 2 horas. Y sin comida, pues unos días. Y sin bebida, pues otro. ¿Cómo se solucionó ese problema? Pues abaratando, produciendo más y de mejor calidad, de tal forma que hoy en día, creo, el principal de los problemas de la mayor parte de la humanidad empieza ya a no ser la comida, sino que empieza a tener una vivienda más decente, empieza a tener medios de transporte, empieza a tener comida que le llaman de calidad, con nutrientes, pero no el mero hecho de comer. Se está, gracias a Dios, superando. Pues es lo que pretendo yo para estos servicios sociales básicos, que el mercado los abarate tanto que sean fáciles de obtener, fáciles de ayudar y fáciles de comprar incluso para otro necesitado. Eso es mi idea del gasto social y la idea del mercado. Y en general, toda la atención de la vivienda, lo mismo, la vivienda muchas veces es encarecida artificialmente, con regulaciones, con licencias, con cosas posibles. La vivienda también podría abaratarse muchísimo, con todos los materiales de construcción que hay modernos, modulares, hay una serie de cosas. Ya, por ejemplo, yo vi casas ya en containers, hechas de forma a gran escala. Se podía hacer casas a gran escala de containers, pero eso no se considera estético, no lo dejan hacer. Es decir, que se pueden hacer cosas muy buenas que abaraten la vivienda al pobre y a todo el mundo. Es decir, es lo que quiero yo, una casa, un container, pero casas de cierta calidad ya, no son casas ya de cualquier. Entonces, eso es lo que se trata. Y de atención a los más discapacitados, con todos estos mecanismos, cosas así, de atender a enfermos, cosas por el estilo. Creo que se puede mejorar mucho y creo que la inventiva humana llevaría a mejorar mucho esto. Bien, esto por una parte. ¿Y qué pasa mientras tanto no llegamos a esto, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Qué pasa con los pobres? ¿Qué pasa mientras no llegamos a esta situación ideal de mercado? Entonces ahí entraría el tercer sector, lo que se llama la economía altruista. Veamos. Discapacitados, como digo yo, somos todos, o fuimos todos. De los 0 a los 8 años, ninguno de los aquí presentes era un ser capaz, era un ser absolutamente incapaz, que no era capaz de sobrevivir por sí mismo, era inválido, no era capaz de valerse por sí mismo, y más, todos llegamos aquí. ¿Quién nos trajo hasta aquí? ¿Quién nos cuidó cuando éramos niños, cuando estábamos sucios, cuando no podíamos obtener comida por nosotros mismos? ¿Quién nos cuidó? La familia. Todos estamos aquí. Hombre, unos más que otros, salvo algunos casos, todos estamos aquí pues gracias a una familia, una mamá o un papá que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Si no, no estábamos aquí. Es la primera. Y éramos discapacitados, tan discapacitados o más que los más discapacitados que podamos
ver por la calle, todos. Los sociales no valíamos para nada. Y nos cuidaron una serie de años, nos enseñaron una serie de cosas y fuimos capaces de valernos por nosotros mismos. ¿Pero qué mecanismos usamos? Básicamente el primero y principal, la familia. La familia ha sido históricamente la forma de prestación de servicios sociales pues, más perfeccionada, es decir, de toda la vida. Y para eso se inventa la familia también. O sea, esta extensa, o sea, esta nuclear. Pero la idea es que nos ayudemos unos a otros. El contrato matrimonial, por ejemplo, básicamente, yo siempre digo que no es un contrato para cuando somos jóvenes y guapos. Contrato es para cuando somos viejos y no valemos para nada. Entonces, necesitas un cuidado, claro que necesitas una familia que te cuide. No, cuando mientras eres joven no tienes problema ninguno, pero por eso son contratos más o menos estables o que se plantean más o menos a largo plazo. Se plantean para establecer una red de cuidados y tener unos hijos, es una especie de pacto generacional que también tú cuidas a los hijos. Se entiende que los hijos de una forma o de otra procurarán también por ti, es una especie de pacto. También un esposo o una esposa también se entiende una de sus funciones y así se hace en el contrato matrimonial pues, de cuidar al cónyuge desválido, etc. ¿no? Básicamente es para eso se crean ese tipo de instituciones, para eso la sociedad instituye la familia, etc. Entonces la familia es el primer fuente privada, porque para mí eso sigue siendo, aunque no sea cataláctica, como diría Mises, sí que es praxeológica, en el sentido de que sí que pues, obtiene un mutuo afecto, un mutuo placer, un lucro de unos de otros, ¿no? O sea, en el sentido de que se ayudan unos a los otros.